donde tenemos funciones con estos tipos de variables, ¿no? Entonces, en el mundo digital, normalmente las combinaciones de las variables están asociadas a un valor en una función de salida, ¿no? Entrada versus salida. Y eso normalmente lo representamos en una tabla de verdad, ¿no? O sea, para representar una función lógica podemos usar, por ejemplo, la tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice que aquí tengo tres variables independientes, digamos, y aquí tengo la variable dependiente, que va a ser f, que va a estar en función de las tres variables antes descritas. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla de verdad tiene esa particularidad. En el mundo digital, la tabla de verdad contendrá todas las combinaciones posibles, digamos, en función de la cantidad de variables, y va a tener un valor dependiendo de la aplicación que nosotros queramos darle a esa función, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos hacer lo siguiente. Ya. Voy a venirme acá para explicarles esa parte, ¿no? Básicamente tenemos cuatro formas de representar una función lógica, ¿no? Un segundito, voy a conectar la tablet. Buscando mi lápiz. Me vino un huracán a mi escritorio. Lo tengo. Un segundito, por favor, estoy buscando el lápiz de mi tableta ya, un ratito, un minuto. A tratar de solventar un poquito y ya retomamos lo que quería explicarles la siguiente clase. Bien, bueno, ¿dónde estará, digamos? Estoy preguntando. Okay. A ver, esta parte, bueno. Esto lo vamos a dejar pendiente entonces para la siguiente clase. He explicado en el video, pero es importante ver las cuatro formas de representación de la función lógica. Pero en principio, ya conocemos la tabla de verdad, ¿de acuerdo? La otra forma, obviamente, es la función. La otra forma es el diagrama lógico y la otra forma es el circuito eléctrico, ¿no? Pero eso, como les digo, lo vamos a... Fíjense con la idea de que teniendo cualquiera de esos cuatro, podemos encontrar los tres restantes, ¿no? Entonces quiere decir que yo a partir de una tabla de verdad puedo encontrar el diseño lógico, el circuito eléctrico, la función lógica, ¿no? Si tengo la función, puedo encontrar la tabla de la verdad, pero la tabla de verdad, el circuito, el diagrama, ¿sí? O, por ejemplo, a partir de un circuito eléctrico basado en compuertas, por ejemplo, yo puedo obtener la función, la tabla de verdad y el diagrama lógico. Bien,
Las compuertas lógicas son un bloque de circuitería, ¿ok?, que produce una determinada función de salida, ¿no? Esa esa es la característica de una compuerta lógica, ¿de acuerdo? Algo aquí importante. En sistemas digitales tenemos por un lado la lógica positiva, donde el 1 será un nivel alto de la señal, ¿sí? Por ejemplo, en la lógica positiva, una señal en alto será un 1 lógico, un 1 binario, ¿sí? Por lo tanto, un 0 será la señal en estado bajo, ¿de acuerdo? Pero por el contrario, si usamos lógica negativa, ¿sí?, será al revés, ¿ok? Quiere decir que una señal en nivel alto se representará con un 0 y la señal en bajo se representa con un 1. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente en circuitos electrónicos pues trabajamos con voltajes positivos y negativos, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en un circuito a veces se activan, puede ser que un circuito esté a la espera de una señal en estado bajo, es decir, espera un 0, decimos, ¿no? Por ejemplo, los flip-flop, cuando lo reseteamos, le enviamos un 0 lógico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque está funcionando con lógica negativa. Bueno, lo que les decía antes, por ejemplo, el valor de la tensión en señales de corriente continua, no necesariamente siempre trabajamos con valores positivos, digamos, ¿no? Siempre estamos habituados, por ejemplo, nosotros en corriente continua a trabajar con 5 voltios, 12, 24 voltios, digamos, ¿no? Pero, ¿conocen alguna aplicación que trabaje con voltaje negativo? No, ingeniero. Ya, Los pucha. amplificadores operacionales. Sí, o sea, al final, cualquier diseño puede incluir una de estas, un receptor con señales negativas, ¿no? Con valores negativos. Antes que me olvide, ¿perdón? Están viendo Dice, funciones lógicas. Básicamente eso es como suma y resta, multiplicación y división. Son las operaciones básicas, ¿no? Ah, claro, claro, correcto. Sí, yo lo que les consultaba era si conocen alguna aplicación con valores negativos, o sea, como -5, -12, -24. Una que es muy común de mis tiempos, digamos, es la señal de la telefonía fija. Trabaja todos esos sistemas a -48 voltios, ¿de acuerdo? Telefonía fija nos referimos a los teléfonos fijos que hay en las casas, ¿no? Por ejemplo, los de cota, los que habían antes. Bueno, se sigue usando, pero ahora ya no es tan masivo, ¿no? El uso. Pero eso, por ejemplo, esos tipos de sistemas trabajan a señal de -48, ¿de acuerdo? Y si seguimos buscando, pues hay muchas más. Podríamos investigar un poquito. Una A etapa ver, que la quería la muela, no quiero. ya, seguimos. Bien. Dentro de las funciones lógicas tenemos la compuerta AND, y como bien saben, todas estas compuertas que voy a mostrar a continuación son compuertas para dos entradas, ¿sí? Entonces, si tengo dos entradas, pues tendré 4 combinaciones, ¿verdad? 2 a la 2. ¿Ok? Como tengo dos variables, 2 a la 2 son 4. Entonces tengo 4 combinaciones. Este es el símbolo lógico, ¿ok?, la tabla de verdad, el símbolo lógico y la función lógica. Normalmente aquí tendría que graficar el circuito eléctrico, pero obviamente ahora mismo no se puede porque no tengo mi tablet, pero sabemos que un circuito, una compuerta AND, será un circuito en serie. ¿Ok? Y por el contrario, una compuerta OR, como la que tengo abajo, será un circuito en paralelo. ¿Ya? Eso es lo más importante que tenemos que recordar. La compuerta AND, entonces, que es el producto, es un circuito en serie, porque es lógico, ¿no? La multiplicación o el producto significa I, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que Q valga 1, es decir, esta última combinación,
ambas compuertas tienen que estar cerradas, ¿verdad? No basta que solo una esté o ninguna, como las otras tres combinaciones. ¿Sí? Tiene que estar ambas. A diferencia del OR, que aquí en el circuito se ve perfectamente bien. La corriente puede ir o bien por arriba o bien por abajo. Entonces simplemente aquí basta que una de las compuertas una de las variables esté en valor activo, ¿no? Que se active una de las variables, una de las entradas, ¿sí? O ambas, ¿de acuerdo? Y eso lo representamos con la suma, ¿no? A través de este símbolo lógico, que es el OR, ¿no? Entonces, la suma lógica, un circuito en paralelo, el producto lógico, pues un circuito en serie. Y a partir de eso ya podemos hacer cualquier circuito eléctrico que vamos usando puertas, ¿verdad? De hecho, un bloque de circuitería, digamos, realizado con compuertas y demás, y la capacidad de integración y todo esto, por ejemplo, implementado con transistores, permite tener circuitos integrados, digamos, ¿no? Y esos circuitos integrados a la larga se hacen procesadores, de ahí viene toda la escala, ¿no? La secuencia para obtener un procesador, por ejemplo, ¿sí? Pero en la forma más básica son compuertas por debajo. En el caso de la compuerta NAND, es la negación de la compuerta AND, ¿verdad? Quiere decir, si nos fijamos aquí arriba, las tres primeras filas eran 0 y la última era un 1. Si lo invierto, es decir, si complemento eso, tendré la compuerta NAND, porque es la negación, ¿no? Es como AND negada, digamos, ¿no? Entonces, si negamos los valores, los complementamos, lo tengo al revés. Es decir, donde era 0 ahora vale 1 y donde era un 1 ahora vale 0. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle todavía a las funciones lógicas, cómo se obtiene, pero sí ya podemos incluir, ¿no? Aquí abajo tengo, por ejemplo, el producto A por B y todo negado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo lo puedo considerar igual, lo puedo leer así en el diagrama lógico, ¿no? Aquí tengo el producto, ¿no? Aquí tengo A por B, por ejemplo, es decir, aquí puede estar entrando A, aquí en otra rama puede estar entrando B, aquí tengo A por B, y luego ese producto recién lo niego con la burbujita que tengo, y me queda más o menos la función, ¿no? Pero vamos a ver otra forma de cómo obtener estas funciones, ¿sí? Porque normalmente uno dice, no me acuerdo la función del NOR, del NAND, no me la acuerdo. No decía que se la acuerden, es más fácil aprender a obtener la función lógica, ¿sí? Y esto lo vamos a ver al final del... La compuerta NOR, pues exactamente lo mismo, es el complemento de la tabla de verdad del OR, donde decíamos, ¿no? Que bastaba un 1 para tener la salida un 1. Aquí será al revés, donde hay un 1, pues valdrá 0 la salida, ¿sí? Y la otra 0 más 0, pues será 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la misma forma, aquí analizo, ¿no? 0 más 0, por ejemplo, lo sumo en la compuerta OR, me da 0, pero a la salida hay una burbujita que es el complemento, entonces ese 0 se hace 1, ¿ok? Bien, como le dije, luego vamos a ver cómo obtener esta función lógica, pero podemos intuir, ¿no? Como es la negación del OR, y el OR era A más B, pues todo negado. La compuerta XOR debe su nombre justamente, o bien el nombre de una OR, ¿sí? Fíjense que igual aparece la letra OR, es decir, la suma. Si uno ve la tabla de verdad, estas cuatro combinaciones aquí del valor de Q, ¿verdad? Se parece mucho a la tabla de verdad del OR, solamente en el último caso cambia. Es decir, en el OR aquí tendríamos un 1, en el OR exclusivo pues tengo un 0. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces quiere decir que es un caso exclusivo, un caso especial de la compuerta OR. ¿Y cuál es el caso especial? Esta última combinación. Por eso tengo 0, 1, 1, 0. En otras palabras, igual a la suma sin acarreo, ¿no? Es decir, si sumamos 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 en el mundo digital no es 2, digamos, ¿no? Porque 2 no existe. Sería 1 más 1, 0,
pero con un acarreo, ¿verdad? Entonces, bien, la suma lógica pues, la tengo con el XOR, sin acarreo, ¿no? Entonces aquí ahora ya dirían ustedes, ¿no? Si es que no lo saben esta parte, ¿cómo llego ahí, digamos, no? Ya está más rara esa función, ¿cómo llego ahí? A partir de la tabla de verdad podemos llegar a esto, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y aquí el XOR, al ser un caso exclusivo del OR, igual tengo el signo del OR, el símbolo, y tengo otra línea que acompaña justamente el símbolo que ya tenía del OR. ¿Okay? ¿Y qué será la XNOR? XNOR no será un caso especial. Podemos ver lo que es un caso especial de la NOR, que tenemos acá. ¿Sí? Será un caso especial, decíamos que igualmente va a ser la última, fíjense la última fila, esta de acá, María. Entonces podemos intuir que la XNOR va a ser un caso especial de la NOR, pero más fácil de entender es decir, va a ser la negación de la XOR. ¿Sí? O sea, si yo me fijo en la tabla de arriba, y fíjense que a la salida tengo los valores de arriba, pero negados. Es decir, aquí tenía 0, 1, 1, 0, acá tengo 1, 0, 0, 1. ¿Okay? Fíjense aquí la función es distinta, varía. Entonces habría que ver cómo llegar ahí. ¿Ya? Y bueno, luego tenemos la compuerta NOT, que será el complemento. Es decir, si aquí entra un 0, aquí tengo un 1. Aquí entra un 1, aquí tengo un 0 al salir, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, Q es igual a Q negado. Y tengo una octava compuerta, que es la compuerta if, o sería la compuerta buffer. Que ustedes dirán, ¿no? 0 y 0, pues 0, ¿no? Si tengo, perdón, entro un 0 acá, sale un 0. Aquí tengo un 1, aquí sale un 1. Entonces uno dirá, ¿y para qué me sirve esta compuerta? ¿Para qué creen? Porque parecería que no hace nada, ¿no? Si antes de la compuerta tengo 0 y luego tengo 0, ¿qué creen que podría hacer? Ya, hace las veces de amplificación, ¿de acuerdo? Entonces aquí puede ser que la señal esté así, bueno, aquí la tendría amplificada. ¿Okay? De hecho, el símbolo se parece al amplificador operacional, digamos, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver esta partecita referida a las leyes de la álgebra booleana. Entonces, la álgebra booleana, como bien saben, es un conjunto de leyes, axiomas, ¿no? Lo que hacen es agrupar, perdón, lo que hacen es referirse al comportamiento de las variables en el álgebra, en este caso booleana. Entonces, principalmente tenemos tres leyes, ya las conocen. Tenemos la ley conmutativa, es decir, A más B será igual que B más A. Si vemos aquí en el gráfico, en el diagrama lógico, lo mismo si a este NOR, perdón, a este OR, que es la suma, ¿sí? Yo conecto por una rama, indistinto si cambio el orden de las ramas que conecto a este OR. A la salida voy a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, la tabla de verdad va a ser igual. ¿Ya? Algo que me estaba olvidando de comentarles, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos esto al inicio, decimos siempre, ¿no? Ponemos f de a, z, yo pongo mucho el valor de z, podemos poner otro nombre de variable de salida, pero más allá de eso, ya que estamos estudiando el álgebra, esta función de salida de acá, veámoslo como puede ser esta salida del circuito que le estoy diciendo, por ejemplo, aquí puede ser z, ¿de acuerdo? Pero puede representar la acción de qué sé yo, de un foco, digamos, ¿no? Es decir, cualquier salida de un circuito electrónico. ¿Qué conectamos a la salida nosotros a la derecha de un circuito?
conectamos, por ejemplo, un foco, un actuador, ¿no? Un motor, una alarma, una sirena, ¿de acuerdo? Y aquí a la izquierda las entradas que colocamos, sensores, colocamos llaves, ¿ok? Colocamos botones, ¿de acuerdo? Y otros elementos, digamos, ¿no? Entonces, veámoslo así. Mis variables de entrada estarán igual aquí a la izquierda, mis variables de salida estarán a la derecha, como en la tabla de verdad. Entonces yo puedo decir que esta Z, esta función de acá que tengo Z, va a ser marca el comportamiento de una alarma, por ejemplo, una alarma sonora, ¿ya? Entonces, ¿qué me está indicando esta tabla de verdad? Que, por ejemplo, si solo se activa esta entrada B, es decir, puede ser la acción de un sensor, digamos, en ese que hay un sensor de proximidad, ¿no? O un sensor infrarrojo, entonces pasa algún objeto, algo no deseado, por ejemplo, por la zona de acción del sensor, y yo le estoy diciendo, mientras la tal verdad, que se active esa alarma sonora, ¿no? Esta sirena, digamos, ¿no? Que empieza a sonar, ¿no? Lo mismo acá, que sería medio lógico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir añadiendo condiciones. Por ejemplo, aquí si el sensor A que está en el primer piso y también el sensor C que está en el tercer piso, si están activados, activo la alarma sonora, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la primera combinación, si ni uno está activo, obviamente la alarma está apagada. ¿Sí? ¿Y esto en qué será? ¿Esto cómo o sea, está fácil de entender, digamos, en el sentido de que, claro, si este no se activa, este está apagado, está encendido, pero ¿cómo pasamos de las entradas a la salida? Obviamente mediante una unidad de control en un circuito, ¿ya? Entonces, ya sea por compuerta o por un procesador o microcontrolador o lo que vaya a hacer, lo que se envían son señales, es decir, es como abrir la llave de paso, ¿no? Como para que pase el agua, ¿no? En la casa, por ejemplo, todos tenemos llave de paso, ¿verdad? La cierran, deja de entrar agua a los grifos. Si abrimos la llave de paso, pasa el agua, ¿no? Por ejemplo, exactamente lo mismo. Debe haber algo que regule el paso de corriente hacia la salida, en este caso al foco, digamos, ¿no? Representado por Z. ¿Okay? Un segundito, me están llamando. Ya no lo tengo. Ya. Entonces, esto me olvidé explicarles que a veces cuesta comprender, digamos, hablamos de funciones, de valores abstractos, digamos, pero que, por ejemplo, luego veremos un ejemplo de cómo aplicar esto a circuitos ya más reales, ¿no? Eso perfectamente se puede canalizar a través de tablas de verdad, ¿no? Entonces, esto al final representa eso igual, ¿no? Se da lo mismo si lo conectamos en una rama o es indistinto, ¿no? Tenemos también la ley conmutativa para la multiplicación. Igual, no importa el orden que yo conecte esto a la compuerta, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Igualmente en la ley asociativa para la suma, para el producto es exactamente igual, ¿sí? Es lo mismo A más B más C que A más B más C, obviamente simplemente agrupándolo en este caso por paréntesis, ¿no? Porque imagínese ahora un circuito y decirle que tengo paréntesis, ¿cómo va a entender eso? Entonces, como no lo entiende, pues no lo toma en cuenta, digamos, en pocas palabras, ¿ya? Y ahora también en el mundo digital hay algo así como esto, ¿no? Si tengo 3 entradas y quiero sumar todo, pues entonces mejor le conecto una compuerta suma de 3 entradas, digamos, y me dejo el lío. Y listo. Igual lo mismo acá, ¿no? Una compuerta que multiplique todas las entradas de un saque. Va a ser exactamente igual. Y va a responder a la misma tabla de verdad. Tenemos la ley distributiva del producto respecto a la suma. ¿Ok? En este caso, A por B más C será igual a A por B más A por C. Esta la conocemos, digamos, ¿no? Lo usamos, por ejemplo, en factorización, demás cosas, ¿de acuerdo? Pero ahora fíjense acá,
ley distributiva de la suma respecto al producto. Esto es algo que no estamos muy habituados a trabajar. Entonces, algo novedoso, al menos para nuestros conocimientos previos. ¿Qué indica esa ley distributiva? Que A más un producto será la suma, será igual a la suma del valor multiplicado, ¿no? La suma de las dos variables o de las variables del producto, ¿no? En forma de un producto también. ¿Sí? Entonces, A más B por C será igual a más B por A más C. ¿Okay? Dentro de los teoremas, por ejemplo, tenemos el elemento neutro para la suma. ¿Qué quiere decir un elemento neutro? Es decir, un elemento que como que no hace nada, ¿no? Cuando se lavan con un jabón de bebé los ojos, digamos, no le va a hacer nada, porque es neutro, digamos. Esto es lo mismo, equivale a lo siguiente. Hemos dicho que la suma es un circuito en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense, tienen A, vamos a decir que es esta compuerta de arriba, y abajo tienen un 0. El 0 lo representamos como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces aquí no pasa nada, porque A más 0 va a dar exactamente igual a A, porque la corriente, cuando esto se cierre, va a venir por la rama de arriba y listo. Va a alimentar la carga, digamos. Entonces, para la suma del 0 no le hace nada. Y para el producto exactamente lo mismo. Es como decir, aquí tengo A, esta llave, siguiente llave, en lugar de que haya una llave, por ejemplo, aquí tengo un circuito, en este caso un cortocircuito, es decir, aquí, cerrado, por aquí equivale a un 1. ¿Sí? Equivale al mismo cable conectado. ¿Ya? Entonces, cualquier número multiplicado por 1 es cualquier número. En este caso, el valor de la variable. A diferencia de lo anterior, tengo lo siguiente. Tengo la dominación, ¿no? La dominación, no sé, por ahí alguno es medio dominado, pero quiere decir que le influye de manera total, digamos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, arriba yo puedo tener A, ¿sí? Y abajo tengo un 1, dice, ¿no? Entonces el 1, como decíamos, era un circuito cerrado, ¿sí? Es decir, cortocircuitado. Entonces, independientemente de lo que tenga A, es decir, si está abierto o cerrado, la corriente va a venir por abajo. Porque entonces ese 1 es el elemento dominante para la suma, porque toda la corriente va a ir por abajo, ¿de acuerdo? Entonces no importa el valor que tenga A, domina el valor 1, ¿no? Y en este caso, lo mismo, ¿no? Un circuito en serie. Aquí, por ejemplo, puedo tener A, y en esta otra parte tengo aquí los dos puntos de conexión, pero lo tengo el circuito abierto. Es decir, independientemente, porque aquí tengo mi 0, independientemente de lo que yo haga en A, abro o cierra, si esto vale 0, domina la operación. ¿Sí? El elemento dominante para la multiplicación es el 0. Complementación para la suma. Me dice que A más A negado es igual a 1. Y esto tiene su lógica, ¿no? Por eso le decía, lo importante es colocar esos circuitos. La suma en serie y el producto en paralelo. Perdón, la suma en, al revés, ¿no? La suma en paralelo y el producto en serie. ¿Sí? Entonces acá me dice que una variable más su complemento, si este es el complemento, esta variable siempre va a estar cerrada. ¿Sí? O viceversa, si esta llave se abre y la otra se cierra, al final lo que voy a tener es que siempre la corriente va a pasar, ya sea por arriba o por abajo. Y cuando hablamos de complementación para la multiplicación, pues lo mismo. Si tengo la misma variable que vale 1 y la complemento quiere decir que vale 0, en un instante de tiempo siempre esa señal va a tener un circuito abierto. Entonces un circuito en serie, si un circuito abierto, va a ser igual a 0. En potencia para la suma y para el producto. Esto, fíjense que la función incorpora la misma variable, o sumar dos veces lo mismo. En el mundo normal, que trabajamos matemática, pues sería
2A, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues solo vale A. ¿Por qué? Porque si tengo la misma variable en paralelo, ¿ok? Equivale a tener una sola, digamos, ¿no? De lógica, porque si esta está abierta, la otra también está abierta. Si esta está cerrada, esta también está cerrada. ¿Ok? Equivale a tener la misma variable. Y lo mismo en la multiplicación. A por A es igual. El doble complemento indica, como por ejemplo acá está clarísimo, negar dos veces una variable, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo puedo tener A, pasa el primer inversor, voy a tener A negado, la señal luego viene y pasa al otro inversor. En este caso el otro inversor va a volver a negar, ¿sí? Niega dos veces y eso es igual a A, ¿ya? Porque aquí tendría un 0, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, ¿no? Porque solo hay dos estados posibles, nunca nos olvidemos de eso, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tengo otras que también están dentro del álgebra booleana, que son las absorciones, ¿sí? Que son estas dos. Normalmente sí estaría bien mi tablet, porque aquí las demostraba, pero bueno, luego lo vamos a demostrar. Ah, pero sí son igualdades que llegan a cumplir. Entonces todo este bloque es igual a. ¿Qué quiere decir esta regla, por ejemplo? Que si tengo, por ejemplo, aquí un circuito lógico, ¿no? Tengo A por B, ¿no? Digamos que esto es A, esto es B, ah, aquí tengo una compuerta que multiplica, ¿verdad? El producto A por B, ¿sí? Y luego eso se suma con lo que tengo arriba, que es la variable A. Entonces, fíjense, todo ese bloque de circuito lógico, es decir, las dos compuertas, es lo mismo que solo poner A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumplen los axiomas, digamos, los teoremas de la álgebra booleana para que se cumpla esa igualdad, ¿no? También tenemos los teoremas de De Morgan, ¿de acuerdo? ¿En qué consisten los teoremas de De Morgan? En pocas palabras, De Morgan, el aporte que tiene, descubre la equivalencia entre las compuertas NAND y NOR, que como veremos al fin del tema, constituyen las compuertas universales. ¿Qué son las compuertas universales? Porque cualquier circuito electrónico, cualquier circuito digital, por ejemplo, basado en compuertas AND, OR, complementación, NAND, NOR, cualquiera, puedo representarlo íntegramente con una sola compuerta, ya sea NAND o NOR, por eso son universales. ¿Qué nos dice el primer teorema? El primer teorema indica que el complemento de un producto de variables, como está acá, lo de la izquierda, es igual a la suma de los complementos de las variables. Me parece a veces trabalenguas, pero aquí está más fácil verlo. Si tengo un producto complementado, es decir, todo el producto complementado, puedo cambiar la operación, ¿sí? Es decir, aquí abajo tenía un producto, ahora paso una suma, pero reparto el complemento a cada una de las variables que estaban presentes en la operación, ¿ya? Entonces aquí habla de la equivalencia, ¿no? Porque acá tengo un producto, acá tendré una suma, ¿sí? Mientras que el segundo teorema hace alusión a la suma, ¿no? En este caso una compuerta NOR, que sería esta de la izquierda, es equivalente a un producto con las entradas complementadas. Esto de acá, es decir, una compuerta NOR, le pongo aquí a la izquierda, equivale a un producto, es decir, una suma equivale a un producto siempre y cuando tenga las entradas complementadas. ¿Ya? Y lo mismo pasaba en el caso anterior. Tengo una multiplicación que se puede hacer una suma siempre y cuando tenga las entradas complementadas. ¿Ok?
Entonces, igual en esta forma, en este segundo teorema de Morgan, si tengo una suma de dos variables complementadas, dos o más variables, no importa. ¿Sí? Cambio la operación, es decir, esta suma la paso a un producto. ¿Sí? Y el complemento que yo tenía para las variables lo reparto a cada una de las variables. Si tuviéramos tres variables, igual lo reparto sobre una variable más. ¿Ya? Entonces cambio la operación y cambio el valor. Bien, vamos a ver esta parte más, la forma canónica, y luego terminamos. ¿Sí? Bueno, pero aquí voy a necesitar mi lápiz, sí o sí. Esto lo dejamos para la siguiente semana o para que aclaren alguna duda, si me quieren preguntar. Y aprovecho de paso para contarles algo que me pasaron la información. Bueno, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? Antes que les comente ese otro temita. Entonces, el que quiera participar en la feria es libre. Yo les voy a dar voy a reconocer, digamos, a los que se presenten, no es obligatorio. Más de todo como un incentivo, ¿no? Aumentarles calificación en el examen, en la nota final, ya vamos. ¿Sí? Por si alguien quiere participar. Eh, Creo que el formato de este año en la feria va a ser el siguiente, va a haber unos mentores por cada carrera. ¿Ya? Se van a haber unos docentes encargados por cada carrera para que les puedan colaborar en las inquietudes, en la presentación del documento, quizás en la parte técnica, no sé. ¿Ya? Imagino que ustedes nunca, bueno, ¿alguien ha participado en alguna feria?